A ver, aquí tenemos otro problema. En este caso sería de aplicación práctica, ¿no? A ver en qué consiste. El modelo de la figura, este modelo, es un modelo simplificado de un sistema usado para detectar la presencia de impurezas gaseosas causadas por la fuga de un gas. En un sistema de tuberías, el elemento sensor es R2. R2 es esta resistencia, cuya resistencia varía con la concentración de las impurezas. La porción sombreada es la representación, esta de aquí, de un amplificador operacional cuya salida B0 puede ser medida, visualizada o usada para manejar una alarma. Suponga que R2 varía con esta fórmula, donde eta es la concentración de impurezas en partes por millón. Grafico una curva de B0 como una función de eta para el rango eta entre 0 y 1000, 10 a la 3 partes por millón. Bueno, ok, lo primero que vemos aquí es, vamos a hallar B0 en función de R2. Bueno, aquí B1 sería simplemente un divisor de voltaje. B0 sería directamente este voltaje, menos 10 a la 5 B1 menos B2. Y B2 se puede hallar, ya que esto es B0, como un divisor de voltaje. Es decir, B0 por esto entre esto más esto, que sería la ecuación de 3. Y despejamos B0, nos queda en función de R2. R2 en kiloohmios. Y luego R2, sustituimos R2 que queda en función de eta aquí, ¿no? Entonces nos da B0 al final en función de eta. Luego vemos que si eta es 0, podemos calcular B0, nos da 3 voltios y estamos calculando los límites del rango de operación, ¿no? Y si eta es 10 a la 3 o 1000, B0 sería 15 voltios. O sea que se va a mover entre 3 voltios y 15 voltios. Luego la parte B nos dice, para una medida índice de 9 voltios, es decir, B0 9 voltios, determine la concentración. Imagínense que el sensor nos dice que nos da una salida B0 9 voltios, tenemos que determinar eta. Bueno, aquí lo que hacemos es llamamos esta parte entre paréntesis A, que sería esto de aquí, y despejamos A, ¿no? Luego de 9, bueno, luego de 9, si A es 3,857, podemos hallar eta, que es la concentración del gas que queremos medir. Y nos queda una ecuación cuadrática y nos da dos valores, 1129 y 60. Ahora, habíamos hablado al principio que el eta máximo era 10 a la 3000, entonces descartamos 1129 y nos quedamos con 60 partes por millón. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo práctico de una red simple resistiva. En este caso, una alarma de gas. Ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Tenemos un medidor de tensión. Es esencialmente un puente de Wheatstone. Entonces, el puente de Wheatstone ya lo habíamos visto, que es de esta forma. La resistencia R más delta R es un elemento sensor pegado al miembro de una estructura a medir. Para eliminar el efecto de la temperatura, un medidor dummy que tiene una resistencia R sin estrés se usa como uno de los brazos del puente, ¿no? Es decir, R sería esto y este sería el sensor. Porque es R más delta R, es decir, esto varía según lo que se esté midiendo. Los dos resistores restantes, R1 y R2, se hacen iguales, tal que cuando el medidor está sin estrés, el puente está balanceado. Como un puente de Wheatstone, cuando está balanceado, el voltaje entre A y B es 0. Aplicando una fuerza al miembro de estructura causa que el elemento sensor se elongue o constriña, aumentando la resistencia de R a R más delta R. Y el cambio de resistencia está relacionado a la elongación del sensor por esta fórmula. Es decir, que delta R entre R al final es proporcional a delta L entre L, donde delta L es el cambio en la longitud del sensor porque está pegado al
al miembro que se quiere medir, a la estructura que se quiere medir. L es la longitud sin estrés, delta L entonces el cambio, y K es una constante del sensor que depende del material del sensor. O sea, depende del sensor. Luego A para R igual a R1, R2 igual a 120 ohmios, BS12 deriva una relación que relacione B sub B a R y delta R. Bueno, aquí tenemos este puente de Winston. Lo que vamos a definir una corriente I acá, una corriente I1, una corriente I2, tendríamos A y B. Y lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia R' entre estos dos terminales, que sería el paralelo de estas dos ramas. Ok, sería R1 más R más delta R en paralelo con R2 más R. Ok, hacemos esto y con eso ya podríamos calcular I, porque sería BT entre R'. ¿Y cómo podemos hallar ahora I1 y I2? Bueno, es un divisor de voltaje. Tenemos I, se divide en I1 y I2. Entonces calculamos I1, ¿ok? Y calculamos I2. Y fíjense que nos queda en función de R1R, R1R delta R. Aquí R2' sería el denominador. Para simplificar la notación, sería esto de acá. Luego B sub A. Necesitamos B sub B, ¿verdad? Entonces B sub A sería I1 por R más delta R. Aquí. Y B sub B sería simplemente I2 por R. ¿Ok? Donde R' ya la habíamos calculado de esta forma. Aquí hemos hecho R1 igual a R2 igual a R. Y B sub B es la diferencia entre B sub A y B sub B. Sería la fórmula 10. Bueno, aquí entonces calculamos I1 y calculamos I2. Entonces quedan en función de BT, R y delta R. Y luego B sub B, entonces nos queda en función de BT, delta R y R. ¿Ok? Entonces ya tenemos B sub B, que sería la salida que estamos midiendo. Luego la parte B nos dice qué valor de delta R se necesita para hacer B sub B 1 milivoltio. Bueno, si B sub B es 1 milivoltio, de aquí hallamos delta R nos daría 40 miliohmios. La parte C entonces nos dice, en un sensor de tensión de alambre pegado, es decir, que el sensor es como un alambre que se pega directamente a la estructura, K es igual a 2. O sea, que consideren K igual a 2. ¿Cuál es el valor mínimo de delta L entre L que puede ser medido? Si el valor mínimo de B sub B que puede ser detectado es de 100 microvoltios. Bueno, sabemos que delta R entre R es K delta L entre delta L. K es igual a 2. ¿Y qué pasa si B sub B es 100 milivoltios, microvoltios, perdón? Entonces usamos la fórmula de B sub B con 100 milivoltios. Usamos BT 12 entre 2,6 y quedaría esto. Y nos queda aquí, y nos queda en función de R más delta R. ¿Ok? R no lo dan y despejamos delta R. En este caso delta R nos daría 4 miliohmios. Este caso sería para K igual a 2. Y luego delta L entre delta L mínimo, ¿ok? Sería 1 entre K por delta R entre R. 1 entre K sería 0,5. Delta R es 4 miliohmios, R 120. Y esta sería la elongación porcentual mínima de 16,67 por 10 a la menos 6. Y la parte D nos dice un valor típico de K para un sensor de semiconductores 150. En este caso es otro tipo de sensor, que en este caso es semiconductor. Repita C para este tipo de sensor de estrés. Bueno, hacemos lo mismo. Si K es 150,
hallamos delta L entre L nos daría 222 por 10 a la menos 7. Es decir, podríamos medir elongaciones más pequeñas, mucho más pequeñas que esta. De hecho, esto es del orden de 166 contra 2, casi 80 veces mayor sensibilidad tiene el sensor de semiconductor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces nos vemos en el próximo vídeo.